las partes más importantes de cualquier vehículo son las cubiertas, ya que son las que hacen que el rodado se transporte de forma suave sobre el asfalto, o bien amortigüe los golpes del empedrado o las calles en mal estado. Según las estadísticas de la Policía Caminera, 84 personas fallecieron en las rutas a causa de accidentes de tránsito. Si bien el principal motivo responde a causas humanas, un porcentaje también se le atribuye a desperfectos mecánicos, siendo las cubiertas en mal estado el segundo factor más importante dentro de las causas ajenas al conductor. Y esto con cualquier golpe puede reventar, con velocidad y un poco de temperatura revienta la cubierta. Bueno, una cubierta desgastada ya no se adhiere tanto al asfalto, para frenar y eso ya puede patinar. Existen varios factores que pueden determinar cuándo un neumático se encuentra cerca del final de su vida útil. Acá tenemos por ejemplo la cubierta, o sea que ya está para cambiar. Ya totalmente gastada, acá en los costados ya está todo resecado. No, ahí ya se ve a simple vista que ya está deformada. Apretada así, mira, se ve toda la grieta que ya tiene. No sé por qué ya pasó su límite. Un neumático nuevo, dependiendo del tamaño y la marca, puede costar entre 160 y 200.000 guaraníes, por lo cual muchas personas recurren a cubiertas usadas. Antes de comprarlas, también se deben tener en cuenta ciertos aspectos. Y si es posible en la fecha de fabricación, porque tiene vencimiento también como todo producto. ¿Dónde está la fecha de fabricación? Acá en los costados se puede ver, este por ejemplo tiene acá. Este sería 38 semanas del 2008. ¿Eso sirve todavía o ya debería ser cambiado? No, ya pasó los 5 años. Y mirar así si no está deformada, si no está muy resecada, para que le aguante un poquito. La recomendación por parte de los expertos es la de adquirir siempre neumáticos nuevos, ya que en muchos casos, y sobre todo cuando de la seguridad en las rutas se trata, lo barato puede salir muy caro.